Hemos ido evolucionando el modelo hacia lo que hacemos ahora, que es el créate tu propio ecosistema de aprendizaje limitado. Lo que hace diferente a Odilo es que hay viendo un montón, hay cada vez más proveedores de contenidos, hay proveedores de libros, de ebooks, hay proveedores, agregadores de cursos, agregadores de vídeos, contenidos curriculares académicos, etc. Hay muchísimos proveedores, cada uno con su propio ecosistema, con su propia app, y luego hay proveedores de software, ¿no? Lo que ha hecho Odilo es un súper todo en uno. Nosotros lo que damos es acceso a que se creen un ecosistema que es particular para cada uno, y lo que hace Odilo es más parecido a lo que ha puesto de moda, por ejemplo, Shopify o los marketplaces de créate el tuyo, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear uno a cada organización, ¿no? Que es diferente. Y en ese ecosistema pueden elegir no solo un proveedor o dos o tres, sino acceso a más de 7.000 organizaciones que trabajan con nosotros, ¿no? De forma que se han hecho una plataforma como Netflix o Spotify que tenía miles de contenidos, pero adaptados para ellos. Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy, Rodrigo Rodríguez, fundador de Odilo. Rodrigo Rodríguez trabajaba en telecomunicaciones, hasta que casi por casualidad se topa con la idea y con la necesidad de digitalizar el contenido de las bibliotecas. Le da muchas vueltas a la idea, si lo hace, si no lo hace, y finalmente se lanza. Y ahí funda Odilo, para digitalizar el contenido de las bibliotecas y que los usuarios puedan leer los libros online. El negocio empieza a crecer, gana más contratos y rápidamente se internacionaliza a partir de Estados Unidos. Pero en un momento dado se da cuenta que este negocio no es tan escalable y hace un pivot relevante para construir lo que hoy es considerado el Netflix de la educación. Conozcamos a Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Oye, encantado de tenerte, que sé que estás muy liado y bueno, estamos grabando aquí en domingo, pero te agradezco mucho tu tiempo. Al revés, muchísimas gracias por invitarme. Además, soy oyente desde hace bastante tiempo y me hacía mucha ilusión poder compartir charla contigo. Bueno, mira, ya me estoy dando cuenta que hay gente que escucha el podcast porque últimamente varios entrevistados me dicen que son oyentes y que lo conocen, así que te agradezco por eso también. Buena señal, sí. Oye, ¿tú siempre tuviste claro que ibas a ser emprendedor? Pues la verdad es que no, y no se podía prever ni por mí ni yo creo que por nadie, ¿no? Yo hice una carrera bastante tradicional, soy de Cartagena, me vine a Madrid a estudiar teleco, me puse a trabajar en Telefónica, que es como el sitio, ¿no? De los telecos, nada menos. Y luego estuve un tiempo trabajando en British Telecom, un poco cambiando de roles, y la verdad es que estaba bastante cómodo, ¿no? En el mundo corporativo y muy contento con el trabajo que tenía en BT, ¿no? O sea, buen manager, aprendiendo bien, buena compañía, y la verdad es que estaba bastante cómodo y no era algo que tuviera como muy, muy claro, ¿no? Entonces, ahí lo que sí que iba teniendo más claro en mi carrera era que a lo mejor pues empecé haciendo alguna cosita en programación o técnica que me tendría que ir un poco más a la parte de negocios y si quería pasármelo mejor en el trabajo y creo que tener mejor carrera, ¿no? Pero yo siempre veía que mi camino sería escalar ahí la carrera corporativa, ¿no? Más que emprender. Y entonces, ¿cómo pasas de ese mundo corporativo que parece que te gustaba a emprender? Se ajustan varias cosas. Una es que, bueno, pues surge una idea que empezamos a pensar que podemos hacer. Estando en una comida en casa, recuerdo con mi padre, con mis hermanos, pues se habló concepto de digitalizar una biblioteca. Y ahí surgió un malentendido entre que pensábamos, nosotros, mi hermano y yo, por ejemplo, que eso se refería a que la biblioteca estuviera en la nube y tuviera contenidos digitales, y lo que realmente era, ¿no? Que era poner los códigos de barras estos que llevan los libros, ¿no? Entonces, a partir de ese, pues pensamos, ¿y esto no se digitaliza o no tienen un proceso digital los colegios, las universidades, las bibliotecas? Y, bueno, sobre todo mi hermano Mitchell fue el que empezó a pensar y a mirar, oye, esto no existe y no se ha hecho, lo cual es bueno y malo, ¿no? Si alguien no lo ha hecho, por algo será, porque será muy difícil o porque no se podrá hacer, porque en aquel momento tampoco recuerdo que estuviera, bueno, en ninguna compañía en el mundo que pudiéramos ver que estaba haciendo esto. Entonces ahí surgió un poco ese momento de, oye, esto es una buena idea y sobre todo una persona que tenía mucho push, que era realmente el emprendedor de Odilo, que es mi hermano, que empezó todo el tiempo a mover y a preguntar y a decir, oye, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? Pues es un caso el tuyo en el cual sí te vino la idea primero, ¿no? Hay emprendedores que les llega primero el deseo de emprender, pero en tu caso fue la idea. Pero claro, aquí hay que dar el salto. Entonces, ¿cómo das ese salto? ¿Te costó mucho o lo diste enseguida? Tuvimos bastante tiempo para pensarlo, la verdad. La idea nos parecía que estaba bastante bien, pero yo no tenía como ese espíritu de mover o hacer cosas. Sin embargo, pues eso, mi hermano sí que ha montado antes una empresa de educación y siempre estaba un poco empujándolo, ¿no? Entonces,
Bueno, lo que hicimos fue cuando tuvimos que dar el salto, fue un proceso en el que él me fue convenciendo mucho durante una época que además viajábamos mucho de Madrid a Cartagena, entonces es un viaje relativamente largo, entonces estaba a tiempo durante esas 4 horas y pico de estar todo el tiempo hablando de lo que iba a ser Odilo, ¿no? De las oportunidades y esas semanas él me decía todo lo que había averiguado y yo generalmente hacía un poco la parte más de malo de intentar tirarle para atrás las ideas, ¿no? Y bueno, pues viaje a viaje al final vimos que esto tenía sentido y empezamos a hacer poco a poco pequeñas cosas para allá, ¿no? En principio muy en nuestro tiempo libre y poco a poco nos lo fuimos tomando más en serio, ¿no? ¿Pero das el salto tú primero o primero empezó tu hermano? Ahí lo que decidimos fue, porque, bueno, en nuestro caso la verdad es que emprendíamos un poco sin paracaídas, ¿no? Y era un poco más difícil porque bueno, estábamos los dos contentos en nuestro trabajo. Yo trabajaba en British Telecom, él trabajaba en Telefónica y lo que pasa es que hay un momento en el cual decimos, oye, esto ya, si vamos, vamos, ¿no? Y ahí lo que decidimos fue que salía yo y que además yo tenía muy buenas opciones para bueno, me dieron muchas facilidades para poder salir de mi compañía y poder volver luego, que yo salía de British Telecom, empezaba yo y él se quedaba en Telefónica un tiempo, de forma que fuéramos un poco escalando, ¿no? Si pasara cualquier cosa y la cosa no funcionaba, pues bueno, yo tenía su paracaídas y además él me ayudaría en el tiempo como todas las compañías en las cuales pues, bueno, pues tienes bastante incertidumbre sobre si vas a poder cobrar, etcétera, etcétera. Y fue un poco como fue el acuerdo, ¿no? Entonces, de ahí que marcaba yo como fundador inicial, aunque realmente tuvo el empuje y luego tuvimos también el apoyo de Luis, ¿no? Bueno, esto es interesante porque es un modelo de financiación diferente. Es decir, que con el trabajo de Telefónica en tu hermano, un poco se financiaba la empresa. Fue como el primer inversor, ¿no? Era como, oye, pues en cualquier caso te vas a venir a mi casa, yo te echo una mano y vamos tirando, ¿no? Y éramos viendo cómo lo hacemos, ¿no? Y ese fue un empujón grande, ¿no? También yo en ese momento sí tenía un espíritu a lo mejor algo más de riesgo, ¿no? Que digo, bueno, si no sale bien siempre puedo volver y además quería poder volver a Cartagena. Entonces también es importante para mí, bueno, me hace ilusión intentar arrancar algo desde Cartagena y quiero estar un tiempo allí, ¿no? Coméntanos esa idea inicial de Odilo en un poco más de detalle. Sí, la idea que nosotros arrancamos era, porque viniendo del tema de las telecomunicaciones, trabajábamos de hecho ambos en cloud computing, ¿no? En temas de software. Entonces la idea es, vamos a hacer como un concepto de biblioteca en la nube, en la que, pensando en bibliotecas públicas en colegios y universidades, ¿no? En la que igual que tienen su sede física, donde puedes coger un libro y devolverlo a los 21 días, nosotros haríamos su sede, una página web en la nube en la que tú pudieras acceder, coger un contenido digital. Inicialmente empezamos pensando en libros, descargártelo a tu dispositivo y luego a las 3 semanas, igual que tienes que devolverlo, automáticamente lo devolverías, ¿no? Entonces, era una forma de bueno, multiplicar el alcance de préstamo de contenidos que hacen instituciones, ¿no? Teniéndolo siempre disponible y luego bueno, haciendo fácil que esos usuarios pudieran entrar también en el mundo digital a ese servicio, ¿no? ¿Y esa tecnología existía o la desarrollasteis vosotros? Nos tocó ser bastante pioneros, o sea, había por ejemplo, tecnología de seguridad DRM para comprar, ¿no? Poder comprarte tu libro y entonces que no puedas piratearlo, que no puedas llevarlo a otro sitio. Y lo que nos tocó a nosotros fue, bueno, pensar cómo se puede hacer esto en el mundo de las organizaciones, ¿no? En el mundo B2B. Entonces, era una tecnología que lo que hacía era que, bueno, pues, por ejemplo, te protegía el libro, pero durante ese tiempo, ¿no? O la búsqueda de contenidos, etcétera, tienes que hacerla directamente adaptada al modelo de organizaciones, ¿no? Era ese concepto nuevo en la que tú, por ejemplo, sigue pasando hoy, te quieres comprar, por ejemplo, un libro, un audiolibro, una revista, para tu propio uso, pues hay unos derechos de autor para que tú te lo compres, ¿no? En cualquier e-commerce. Pero ¿qué pasa cuando se lo quiere comprar a un colegio, una universidad, una biblioteca o una empresa, ¿no? Pues es el tipo de derecho y la seguridad que tuvimos que construir nosotros, ¿no? Que era la verdad que bastante muy disruptivo para el momento en el que arrancamos, ¿no? Sí, porque yo me imagino que en el 2012 habría preocupaciones de la piratería y si este libro realmente va a desaparecer o qué va a pasar con esto, ¿no? Tanto las bibliotecas como autores. Entonces, ¿tuvo aceptación este negocio? El negocio funcionó muy bien desde el principio a nivel clientes. O sea, cuando lo fuimos a contar y nos miramos mucho viajando y se lo contábamos a las universidades o a las bibliotecas, por ejemplo, el sector público trabajamos mucho al principio, pues lo veían claro, ¿no? O sea, los beneficios es más eficiente, pero no tienes que gastar en almacenamiento, das accesibilidad, llegas a personas que no llegarías, entonces lo veían claro, ¿no? Y empezaron a sacar proyectos, ¿no? Y ahí funcionó muy bien, que es lo que nos dio mucha motivación para seguir, ¿no? Apretando. El reto que tuvimos fue, evidentemente, al ser un modelo tan disruptivo, el apoyar con los proveedores de contenido, ¿no? Nuestros clientes al principio nos dijeron, nos parece muy bien el software, pero ayúdame también a conseguir contenidos, ¿no? Que en principio nosotros, viniendo un poco del mundo de la tecnología, era algo que no casi ni contemplábamos cuando arrancamos, ¿no? Y tenía toda la lógica, oye,
quiero tener una plataforma para poder ofrecer contenidos, pero ayúdame a que compre esos contenidos a los propietarios, ¿no? Y ahí fuimos avanzando la compañía y nos dimos cuenta que también tenemos que crear una distribución, ¿no? Un marketplace del mundo del B2B de las organizaciones y, bueno, arrancamos con ese modelo y con ese reto que teníamos, ¿no? De convencer a los proveedores de que había un nuevo modelo, un nuevo mercado y que tenían que apostar también por este nuevo derecho de autor hacia organizaciones, ¿no? En aquella época. Y simplificando esto, básicamente lo que estabas es permitiendo a las bibliotecas, a las universidades, a los colegios, comprar contenidos digitales de manera digital, o sea, online. Sí, ellos podían comprar a un contenido a un proveedor con estos derechos de autor y automáticamente sus usuarios pueden acceder de forma gratuita durante un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el modelo de las universidades compraban este contenido y los estudiantes podían acceder a los contenidos durante el tiempo de préstamo y automáticamente se devolvían, ¿no? Entonces, era una forma de hacer mucho más sencillo el acceso a contenidos y de complementar el acceso tradicional al papel, ¿no? Entonces tú ibas y visitabas, me imagino que bibliotecas, que en España hay muchísimas, universidades, colegios, les contabas esto y les hacías bueno, les ofrecías la plataforma y también les hacías una especie de proyecto, ¿no? Sí, al principio, muy al principio de todo, tampoco salimos ni siquiera desde Cloud o como producto. Aprovechamos que el producto funcionaba tan bien como idea que realmente lo que hacíamos era desarrollarles un proyecto para que lo tuvieran, ¿no? Y también proyecto a proyecto es cuando fuimos cogiendo la tecnología que al finalmente la llevamos como producto y la llevamos a la nube, ¿no? Nos convertimos más en un software como servicio. Pero al principio una forma también de financiarnos sin tener tampoco, bueno, sin tener mucho acceso a financiación era ¿no? Oye, pues a cada uno le hacemos el desarrollo, ¿no? Eso hacía que fuera una parte a medida, que era lo más eficiente, pero nos permitía financiarnos con nuestros clientes para ir desarrollando la tecnología y finalmente desarrollar ese producto de SaaS, ¿no? E incluso tuvo una parte positiva para nosotros, que es que aprendimos a hacer nuestro software súper configurable, ¿no? Porque en ese momento teníamos que adaptarnos a las necesidades de cada uno, ¿no? Y luego acabó siendo una ventaja competitiva el partir de ahí. Claro, eso es un modelo muy bueno para empezar. O sea, firmas con una institución, ya te aseguras unos ingresos, esos ingresos son para hacerles el proyecto a ellos, pero también el producto va mejorando cada vez, me imagino. Sí, según nos iban pidiendo cosas, eran cosas que podíamos tener y automáticamente podíamos ofrecer al resto, ¿no? Entonces, al final ya acabamos teniendo una solución única, ¿no? Y hay un momento en el cual, pues, dimos un poco el paso a entender que, bueno, tenemos que hacer una solución nuestra, ¿no? Y ellos tienen un poco que adaptarse, ¿no? Más solución de producto que de proyecto, ¿no? Porque también corres el riesgo de que, bueno, acabas haciendo un poco lo que te pide cada uno y eso es un Frankenstein, ¿no? Entonces ahí es donde dimos un poco el salto importante de, bueno, vamos a hacer una compañía de producto. Fue cuando además se incorpora Luis, que era mi otro hermano, que es ingeniero, que se incorpora a la compañía y él decide incorporarse y llevar toda la parte de producto, ¿no? Ahí damos un salto tremendo al liderar el producto y tecnología, que es una parte que yo no hacía muy bien, la verdad, no era mi área. Y entonces él le da un salto muy importante y además a mí me permite poder dedicarme a la parte de desarrollo de negocio y comercial, que es una parte que se me daba bastante mejor, ¿no? Y donde me defendía más. Y ya nos pasamos a ser una compañía pura de producto. Sí, aquí hay varios temas, ¿no? Para yo recalcar un punto, para que no sea de este mundo del software as a service, que para que esto escale en general, no solo en tu caso, es necesario que no seas una empresa de servicio, ¿no? Sino que seas una empresa de producto, con un producto y entre menos customizable, mejor. Ese es el modelo de negocio que escala y que buscan los inversores después. Sí, en nuestro caso la customización partía de lo que puedes hacer tú con el producto, ¿no? Pero no porque estuvieras desarrollando, haciendo tecnología nueva para cada uno, sino que hacías un producto que todos tenían el mismo, la misma versión, se actualizaba para todos, por lo cual las dinámicas de escala son mucho mayores. Y luego esa personalización la hacías directamente tú desde el producto, ¿no? Entonces eso te permitía pues, ser mucho más eficiente, ¿no? Tú rápidamente pones el ojo en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue tu pensamiento y el de tus hermanos o qué es lo que viste en el mercado que te dijo tengo que irme a Estados Unidos rápidamente? Bueno, fue en parte que veíamos un mercado muy interesante y también en parte casi capacidad de supervivencia. Arrancamos muy bien, pero el proceso para que los proveedores de contenidos en aquel momento pues, optaran y estuvieran y quisieran entrar a nuestras plataformas era bastante lento, ¿no? Y totalmente entendible. Era disruptivo, había cierto pues, riesgo si esto era seguro o no conocían la marca todavía. Entonces, en aquel momento, entonces, tenías que ir haciendo ese camino, ¿no? Y evidentemente a nosotros nos hubiera gustado que fuera muy rápido, ¿no? Pero requería cierto tiempo para que los proveedores se sintieran cómodos, ¿no? Y aunque empezamos con pequeños y medianos, pues lleva un tiempo. Y lo que vimos es que en Estados Unidos sí estaba más el mercado más evolucionado en entrarse a estos modelos de acceso a contenido digital en organizaciones. Entonces, bueno, era para nosotros la vía básicamente de poder llevar el producto que queríamos, ¿no? Y por eso el que
durante un momento pues pensará que yo tenía que hacer todo lo posible porque Odilo llegara a Estados Unidos, ¿no? Sí, esa parte la llevaste tú directamente. Pero claro, esto es más fácil contarlo aquí a toro pasado, pero en aquel momento me imagino que, oye, una empresa de tres hermanos en Cartagena, Murcia, ¿cómo llega a ofrecer y a vender esto en Estados Unidos? El procedimiento fue que, como ya contábamos con Luis en tiempo real y Mitchell estaban tirando toda esta parte, yo tuve la suerte de poder, bueno, pues dedicarme a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hacíamos básicamente tampoco era un super plan, ¿no? Era buscar opciones. Entonces, nos apuntábamos a cualquier cosa que hubiera en Estados Unidos, desde viajes, hemos hecho viajes de lices, de repuntes, de organizaciones, y luego, una vez que estábamos allí, pues buscábamos cualquier tipo de opción de tener reuniones y de poder compartir, tanto con los proveedores, sobre todo, como con nuestros clientes, lo que quería hacer Odilo, ¿no? Bueno, además también en esos momentos utilizando un poco tácticas muy de startup, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo una vez que fuimos con el ICEX a San Francisco, pues cogíamos todo lo que estuviera 3 horas en avión y a todos les decíamos que íbamos a estar en la ciudad, ¿no? Y además, yo recuerdo utilizamos varias cuentas de LinkedIn, una mía, otra me la hacía pasar por mi asistente, otra de otra persona de Odilo, que era un poco, oye, está el director aquí, tenemos un hueco en la agenda, queremos tener reuniones, y bueno, entonces ahí, si nos decían que sí, automáticamente, bueno, si estaba a tiempo de vuelo, volamos y venimos en el día, ¿no? Y era un poco eso, probar y ver miles de opciones, ¿no? Y ahí tuvimos suerte que algunas de ellas funcionaron bien y eso nos dio un cambio importante porque conseguimos posicionar a Odilo en el mercado, que era un mercado mucho más grande, mucho más maduro y que fue clave, ¿no? Hacia nuestra evolución del negocio. Mientras tanto, dejábamos el tiempo para madurar, ¿no? Esa disrupción digital en nuestro mercado más local. Sí, interesante. Pues mira, vas tirando de LinkedIn, vas yendo a ferias y vas conociendo gente. Pues hay que ponerse en ello, me imagino que fue lo que hiciste. Coger mochila y si pruebas 50, buscan dos. Entonces, y si coges 100, 4 y luego uno de cada 10 y al final es también una cosa muy de números y de momento, ¿no? Tenemos un muy buen producto. Lo que nos faltaba en aquel momento es evidentemente que no es una marca conocida y que tenía que conocer lo que estábamos haciendo, ¿no? Y tuvimos la suerte que algunas funcionaron bien y por ejemplo, el caso de Colorado, pues bueno, fue una de esas cosas que te marcan totalmente el futuro de una compañía, ¿no? Cuéntanos eso de Colorado. Este famoso proyecto de Colorado, que tenemos ahí un montón de fotos en la oficina, viene justo de ahí, ¿no? De una reunión conseguida de esa forma muy improvisada. Y bueno, tuvimos la suerte de que les contamos el proyecto al gobierno de Colorado, o sea, una institución pública. Les pareció que la visión que teníamos de cómo debería ser esto y nuestra visión del mercado era muy buena. Estuvimos lo que era una sesión de 2 horas, acabó siendo 5 horas de reunión y perder el vuelo de vuelta, pero mereció la pena porque luego, 2 meses después, sacaron ellos una licitación de cómo debería ser el servicio de tecnología del Estado y nos invitaban a participar. También un poco de forma casi inesperada para nosotros, nos adjudicamos eso, ¿no? El proyecto nos hicieron ganadores, bueno, compitiendo con compañías americanas mucho más grandes, mucho más evolucionadas, pero apostaron mucho por el producto de aquel momento y por la idea y nos propusieron además era un contrato muy, muy, muy ambicioso, muy difícil de hacer para nosotros también, porque requería, por ejemplo, trabajar y desarrollar código conjunto. Ellos pondrían gente trabajando para nosotros, tenemos que tener gente en el país trabajando. Fue un proyecto muy bueno, pero al mismo tiempo un riesgo alto, ¿no? Y una gran oportunidad, pero también un gran dolor de cabeza el ser capaz de llegar hasta ahí. ¿Y cómo haces este proyecto? Porque es un proyecto de mayor envergadura de lo que hacías hasta ahora, ¿no? Y en Estados Unidos, en otra geografía. Nos abría la cabeza, nos abrió un poco la idea de tenemos algo con más potencial del que creemos, porque si hemos llegado hasta aquí y han apostado es porque vamos por el buen camino, ¿no? Pero era muy difícil de conseguir, ¿no? Y entonces estuvimos a punto de que se nos cayera varias veces, ¿no? Tuvimos ahí varias suerte de última hora, ¿no? Como que una persona del BBVA a través del ICES nos ayudara a abrir una cuenta del banco, porque no podíamos y se nos acababa el plazo para enviar la información, ¿no? O hacer la compañía, nuestra LLC en Estados Unidos, de incorporarla a toda velocidad, ¿no? Incorporándolo más rápido, hasta, no sé, la capacidad para contratar en el país. Fueron un montón de cosas que, bueno, nos fueron muy difíciles, pero al mismo tiempo luego nos dimos cuenta que nos ayudaron a evolucionar muchísimo, ¿no? La información que teníamos que dar, el código, todo, fue un reto que empezamos alguna vez, incluso, yo no sé si merece la pena, ¿no? Meternos aquí, pero que al final salió y también nos hizo madurar muchísimo, ¿no? Además de que nos ayudó mucho a tener una visión de que Odilo podía ser mucho mayor, ¿no? De que había una necesidad de mercado grande en un mercado grande, ¿no? Y una validación de que en aquel momento eran posiblemente el referente en todo Estados Unidos, en los más avanzados. Si los más avanzados han elegido Odilo es porque algo hay, ¿no? Y eso también nos motivó mucho. Sí, ligado a esto, hasta este momento la empresa había sido bootstrap, ¿no? Como comentaste, os ibais financiando con los proyectos que ibais sacando, pero este era un proyecto más grande y os ponía a competir en otra liga. Entonces, en este momento empezaste a buscar financiación.
Y empezamos a pensar primero cómo financiábamos el proyecto, o sea, los gastos que teníamos y también mirando casi la opción normal, veíamos más bancaria, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, en ese momento es que nosotros ni nos consideramos una startup realmente, no teníamos tampoco mucha visión ni contactos, porque no teníamos mucho network en Madrid ni muchos contactos del emprendimiento, pero bueno, yo sí también tuve la suerte de que conocía a José Luis Corral, un muy buen amigo, y sí que tenía bastante más información de esto, ¿no? Y él nos puso en contacto con los fundadores de la Nevera Roja, con José del Barrio y Ño Juante, que nos ayudaron un montón. Y ellos en una startup nos comentaron cómo funcionaba esto. Esta persona nos ayudó también a desarrollar nuestro modelo de negocio más hacia los VCs, etcétera. También tenemos la suerte de tener una relación con Telefónica y que nos ayudaron a conectar con algunos fondos y finalmente hicimos una ronda de inversión de aquel momento de 2,5 millones de euros, ¿no? Con el que fue nuestro primer inversor, Active Venture Partners, y que bueno, fue el cambio de mentalidad y el cambio de compañía, ¿no? De iniciar una nueva etapa y bueno, somos una startup que ahora tenemos que crecer y acelerar muy rápido y tenemos que prepararnos para eso, ¿no? ¿Fue fácil para ti llegar a los VCs y entendieron la idea o tuviste que explicarla mucho y tocar muchísimas puertas hasta que te invirtiesen? Es difícil siempre sobre todo cuando eres más al comienzo pasa como cuando empiezas con los clientes, tienes que acostumbrarte al rechazo. O sea, lo más normal es que te digan que no. Entonces también, bueno, si luego vas aprendiendo y vas aprendiendo por qué no y vas capaz de adaptar, pues ayuda, ¿no? Pero bueno, fue un proceso que también relativamente bastante largos, con bastantes rechazos y hasta que llegamos y encontramos el fondo con el que queríamos estar, ¿no? Pero igual, también yo creo que esos procesos en determinados momentos te ayudan bastante a aprender y a madurar, ¿no? Porque ves a alguien que te está mirando el negocio desde otro prisma y haciéndose preguntas que a lo mejor tú, estando en el día a día, no te ves, ¿no? Oye, pues cómo vas a estar en 5 años, cómo vas a hacer con esto, y nos ayudó por ahí a tenerlo, ¿no? Y luego fue un fondo que también nos aportó mucho, ¿no? No solo la financiación, sino que estuvo muy alineado con nosotros y nos ayudó en las buenas y en las no tan buenas. Sí, porque esto en 2014. Entonces, uno piensa hoy en día que hay tanto capital tan líquido y que aparte el ecosistema en España está tan desarrollado que tú dices, bueno, 2,5 millones lo consigue cualquiera, pero en esa época no era así. Era Ah, mucho más complicado como tú lo describes. habían Business Angel, pero fondos eran 6, creo. Entonces hicimos de aquí, luego hicimos de fuera y miramos en todos sitios, ¿no? Pero y empezamos con Business Angel y con otro modelo, también para aceleradoras, etcétera, o otro tipo de modelos, pero luego eran menos, ¿no? Entonces, si alguno te decía que no, automáticamente bajaba mucho el porcentaje de conseguirlo, ¿no? Porque es verdad que ha avanzado muchísimo y ahora también hay muchas grandes compañías, ¿eh? Que antes yo creo que no había tantas compañías con esa ambición global, ¿eh? También hay muchas más compañías, pero hay muchos más fondos, ¿no? Es un ecosistema totalmente diferente. Sí, y tú tenías aparte el tema de Estados Unidos, que sabemos que a los VCs que invierten en SaaS les encanta. Ver una compañía de tecnología española, pero con mercado en Europa, en Estados Unidos sobre todo, eso ayuda. Sí, y el hecho de tener de nuestro equipo directivo ya haya personas de Estados Unidos con mucha experiencia, creo que también eso fue de ayuda, ¿no? Y yo creo que la ambición que siempre hemos tenido de ser una compañía global, ¿no? Desde aquel momento no es que miráramos a otra compañía voy a hacer una versión parecida a la que hacen ellos para español o para otro mercado, sino que tenemos un poco la mentalidad de, oye, vamos a pelear e intentar ser un líder global, ¿no? También por la particularidad de nuestro negocio, ¿no? Que estaba empezando y tampoco había ningún líder claro en ningún mercado, ¿no? ¿Cómo te cambia a ti y bueno, a vosotros, a tres hermanos de Cartagena con una empresa, ahora ser un startup? Cuando estás funcionando solo, ¿no? Pues tú te lo comes, luego ya tienes tu consejo de administración y vas aprendiendo, te hace ser también como parte positiva, ¿no? Te obliga a ser más formal, te obliga a hacer cierto tipo de conversaciones o de métricas que nos ayudaron bastante. Por el otro lado, la parte más de ambición, etcétera, creo que sí que la teníamos y venía muy de serie, ¿no? Venía muy de mis hermanos de concepto de sí, que eres rápido, etcétera. Y lo que nos ayudó fue sobre todo esta parte, ¿no? Bueno, ayudar a medir mejor y a hacernos preguntas y bueno, ya que nos retaran, ¿no? Bastante. Oye, esta es idea, ¿por qué? Etcétera. Que antes a lo mejor, ¿no? Tener ese reto, pues tomamos decisiones a lo mejor de forma más directa, ¿no? Ok, mira, hasta este momento, pues tenías un negocio que iba creciendo, te mete en VC cierta inversión, pero Dilo hoy en día lo han llamado el Netflix de la educación. Sin embargo, hasta este momento lo que cuentas es una empresa que digitaliza contenidos principalmente de bibliotecas para que puedan ofrecerlo y para que puedan también comprarlo online. Entonces, ¿cómo evoluciona esta primera versión de Odilo a este Netflix de la educación que comentan por ahí en la prensa? Poco a poco, ¿no? Ha sido ir dando, nunca ha sido como un gran pivot, pero siempre hemos ido cada año cambiando y ampliando el concepto, ¿no? Además, nosotros teníamos claro
y con el foco tan fuerte que tenemos en educación ahora, ¿no? Que no queríamos como imponer una visión de educación, ¿no? Que nosotros lo que queríamos es, oye, somos buenos, creo, o se nos da bien, no tenemos foco en hacer tecnología, en hacer contenidos, bueno, vamos un poco a ver qué quieren nuestras organizaciones, estar cerca de lo que nos piden las organizaciones y ayudarles, ¿no? Entonces, la evolución normal fue, partimos agregando contenidos, pues fuimos creciendo desde libros hasta audiolibros, luego incluimos revistas, prensa, vídeos, películas, cursos, estamos trayendo noticias en tiempo real, etcétera. Entonces ha sido evolucionar desde algo pequeñito, ¿no? Los primeros proveedores en español hasta hoy que somos el mayor agregador de contenidos en B2B del mundo, ¿no? Pero ha sido también año a año ir trabajándolo y ampliándolo, ¿no? Y luego lo que nos dimos cuenta es, una vez que a nivel también fuimos creciendo a nivel de tipo de organizaciones, con escolar, bibliotecas, etcétera, nos dimos cuenta que teníamos una gran oportunidad en ayudar en educación, ¿no? Hay un gap muy importante, al principio lo hicimos en el sector público, de cómo aseguran los colegios, las organizaciones que todo el mundo tiene acceso a todos los contenidos y que no fuera solo lo mínimo, de la misma calidad, que tuvieran acceso a libros de inglés, matemáticas, ciencias, vocacionales, etcétera, y que el mundo digital era una oportunidad tremenda, ¿no? Que rompía muchas barreras del mundo físico. Hicimos cada vez un mayor foco dentro de la parte educativa en cuanto a tener contenidos o trabajar con más colegios, universidades y finalmente empresas, como con la parte tecnológica, donde aprendimos también que había una necesidad de nuestros clientes, ¿no? Está bien tener los contenidos, pero al tener los contenidos en los players de Odilo y en nuestros reproductores, tenemos acceso a datos y tenemos acceso a interactividad que ninguna otra compañía podía tener, ¿no? Y nuestros clientes nos decían que ellos tenían mucho problema con experiencia de usuario, con ir de un sitio a otro, etcétera. Entonces, poco a poco fuimos desarrollando más tecnología en el ámbito educativo dentro de los contenidos, ¿no? Desde un plan lector en un colegio, un club de lectura, un plan para una actividad, una clase virtual, etcétera. Y ese concepto lo fuimos ampliando al resto de verticales, ¿no? Universidades y en empresas. Entonces ha sido un modelo de ir, bueno, poco a poco ampliando cosas. Y cuanto más cosas estaban en nuestro bundle, todas multiplicaban el valor, ¿no? Al tener los datos junto con los contenidos, etcétera, podemos certificar, podemos hacer cosas y hemos ido evolucionando el modelo hasta lo que hacemos ahora, que es el créate tu propio ecosistema de aprendizaje limitado. ¿Y cómo dirías tú que es diferente, y para que lo entienda la gente que escucha, que por ejemplo Udemy, ¿no? Que es una plataforma de contenidos que usan mucho las empresas? El concepto o lo que hace diferente a Odilo es que hay viendo un montón, hay cada vez más proveedores de contenidos, hay proveedores de libros, de ebooks, hay proveedores, agregadores de cursos, agregadores de vídeos, contenidos curriculares académicos, etcétera. Hay muchísimos proveedores, cada uno con su propio ecosistema, con su propia app, y luego hay proveedores de software, ¿no? Lo que ha hecho Odilo es un súper todo en uno. Nosotros lo que damos es acceso a que se creen un ecosistema que es particular para cada uno, ¿no? Estas organizaciones lo que hacen es que hacen como un sistema de suscripción propio, ¿no? Y lo que hace Odilo es más parecido a lo que ha puesto de moda, por ejemplo, Shopify o los marketplaces de créate el tuyo, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear uno a cada organización, ¿no? Que es diferente. Y en ese ecosistema pueden elegir no solo un proveedor o dos o tres, sino acceso a más de 7.000 organizaciones que trabajan con nosotros, ¿no? De forma que se hacen una plataforma, un poco lo que dijo el ministro de Educación de Chile, ¿no? He hecho el Netflix chileno de la educación, ¿no? No era Odilo, ¿no? El concepto. Era que ellos se han hecho una plataforma como Netflix o Spotify que tenía miles de contenidos, pero adaptados para ellos, ¿no? Y que luego tenía experiencias de aprendizaje, pero no en uno de ellos propio, ¿no? No la de este proveedor, la de otro, sino experiencias de aprendizaje que integraban los contenidos de todo, ¿no? Entonces es el modelo. Nosotros convivimos con esas plataformas y ayudamos a que las organizaciones las tengan en un sitio único, con datos únicos, con experiencia única y que puedan crear cualquier tipo de experiencia, ¿no? Pues en el caso de una empresa, pues un plan de formación de empleados, un plan de desarrollo, una comunidad de aprendizaje, etcétera, con los contenidos de esas plataformas que ya tienen, pero añadiendo contenidos adicionales y todo en un sitio único de forma muy sencilla. Yo entiendo que esta parte de la provisión de todos estos contenidos y la customización tiene un tema importante de experiencia. Cuéntanos un poco qué es esa experiencia para un entorno de educación, para una universidad o para una empresa. Nosotros lo que llamamos un poco de la educación, cuando comparas con otras industrias, la música o el vídeo, era que hay un nivel de experiencia muy diferente, ¿no? Es normal tener un montón de plataformas, estar los contenidos en muchos sitios, no sabes dónde están, etcétera, ¿no? Y cuando estamos pidiendo que la educación sea personalizada, que esté en el día a día de cada uno, entonces entendemos que la educación tiene que relacionarse de forma digital al mismo nivel, ¿no? Que tú como usuario tengas una plataforma única en la que tengas todo, que te conozca, que sea inteligente, sé cuál es tu rol, tu área, te pregunte qué quieres aprender, quiero aprender esto, ciencias, y te ponga el contenido todo a un clic de forma muy sencilla, ¿no? Que es lo que han hecho que plataformas más de Spotify, Netflix, etcétera, tuvieran tanto potencial, ¿no? No era solo que estudiar los contenidos, porque podías bajarte los contenidos antes de Netflix, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Por ejemplo, era que lo tenías todo, tenías recomendaciones, podías seguir, etcétera, ¿no? Nuestro trabajo en el mundo de la educación es intentar llevar lo mismo, pero
a que lo hagas con la plataforma de tu colegio, la universidad, tu empresa te conoce. Por ejemplo, la universidad, sé quién eres, sé cuál es tu departamento, sé que estás estudiando, te pongo todos los contenidos, te los pongo en un sitio único, te dejo crear cualquier cosa, ¿no? Y rompo toda la complejidad de plataformas, modelos, DRM, sincronizaciones, ¿no? Y creemos que haciendo esto también se van a poder permitir hacer cosas como gamificar, como modelos, que es lo que van a hacer que la gente tenga la educación más en su día a día, ¿no? Que sea realmente un hábito, ¿no? Y algo que haces porque tienes que, ¿no? Sino que es algo que haces cada día. Indudablemente que hay una oportunidad gigantesca con empresas, que sé que ya lo has empezado a abordar. O sea, a nivel comercial, esto tú vas y se lo cuentas a un Telefónica o a una gran corporación, ¿lo entienden, lo ven? Nosotros, por ejemplo, en el caso de empresas, nos trabajar con el área de recursos humanos, con dirección o con la dirección general, lo que llamamos es ayudarles a que lleguen a un concepto que nos llamamos es convertirte en una organización de aprendizaje ilimitado, ¿no? Hay algunas que no tienen, tienen todavía un poquita cosa, están empezando, y otras que tienen un montón de plataformas y sistemas, ¿no? Pero generalmente entiendo la formación como cursos solo o como formación obligatoria, ¿no? Eso es lo que les decimos, es, bueno, vamos a trabajar a ver lo que tenéis y cómo podemos ayudar a convertirse en una organización que ofrezca todas las formas de aprender, ¿no? Aprender no son solo cursos, ¿no? Son también podcasts, son libros, cursos, son case studies, son vídeos, es enviar una experiencia para compartir con tu manager, es un plan de formación, es una comunidad. Entonces, eso lo que hacemos es ampliarles para que lo que tienen junto a Odilo se conforme en un ecosistema de aprendizaje ilimitado, ¿no? Y puedan decir, yo trabajo en esta compañía y mi compañía me da todas las formas de aprender posible, ¿no? No porque tengo 2 o 3 plataformas, sino que prácticamente tengo cualquier contenido digital accesible y a cualquier forma de aprender, ¿no? Que no tengo tiempo, me formo en negociación con podcast o con audiolibros. Que me gustan los resúmenes, con resúmenes, ¿no? Que lo quiero hacer con mis equipos, con equipos. Entonces, un poco nuestro modelo es ayudarles a ampliar lo que están haciendo, llegar a un modelo que es el que entendemos que debe ser la educación, ¿no? Que todo el mundo tenga opciones ilimitadas que se adapten a él, ¿no? Para formación obligatoria, pero también para autoformación, formación continua, etcétera. Ok, yo creo que está claro el modelo de diferenciación. Aquí hay un tema que te quería plantear, a ver cuál es tu visión. Desde hace ya algún tiempo están un poco atacando a los modelos de ofrecer contenidos por un fee. Netflix, Spotify, y bueno, hemos visto lo que ha pasado las últimas semanas con las acciones de tecnología y se cuestiona mucho si esos negocios de agregación de contenidos y de ofrecerlos por un fee van a ser realmente rentables. En vuestro caso, ¿cómo veis esto? Entendemos la dificultad y un poco lo que se indica, también entendiendo por modelos que tienen bastante agregación de proveedores, ¿no? A lo mejor en el caso de la música, ¿no? Y además en modelos de consumer. En el mundo que trabajamos nosotros, en el mundo de las organizaciones, ha pasado justo ese modelo que ha habido tantos proveedores y hay tantos proveedores haciendo modelos de suscripción, ¿no? Que a lo mejor tú como persona final, oye, pues tengo música, pues tener a lo mejor Spotify y Apple Music, ¿no? Por decir, o la de Amazon. Puedes tener 2 o 3, pero es difícil que lo tengas, ¿no? Y puedes tener varias en vídeo, ¿no? Pero bueno, como usuario lo puedes gestionar. Pero nosotros en el mundo de las organizaciones, lo que les pasaba es que hay tantas suscripciones que decían, soy una empresa y tengo que elegir 30 suscripciones para comprar, ¿no? Y si compro 30, ¿cómo hago para que mis usuarios accedan a un sitio único, ¿no? ¿Cómo hago para saber cuál compro? Porque muchas tienen como contenido parecido, ¿no? Entonces, hemos evolucionado más a un modelo de plataforma, ¿no? En la que se centraliza para tener un sitio único, ¿no? Que es un modelo diferente porque en el caso de organización tienes que tener una que sea adaptada a ellos, ¿no? No funciona también cuando son plataformas predefinidas, ¿no? Como en el caso de consumer. Y luego, en cuanto al problema con los creación de contenidos propios, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso agregamos contenidos de terceros, ¿no? No hacemos diseño. Estamos apostando mucho por en inglés la creator economy, ¿no? La economía de los creadores, porque entendemos que en el mundo de la educación, que está tan desfragmentado con otros proveedores, se puede, ¿no? Las barreras para crear contenido, a diferencia, por ejemplo, del vídeo de la serie, son muy pequeñas, ¿no? Entonces, permite que haya muchísimos pequeños proveedores, muchísimos pequeños incluso creadores creando contenido, ¿no? Entonces entendemos que el modelo va a un modelo más de plataforma, ¿no? Que de agregación de contenidos. Pero hay un momento, en cuanto a las plataformas de educación, estamos como en el comienzo, ¿no? Pero nosotros vemos claramente que va hacia los creadores, porque ahora mismo cualquier persona puede crear contenido educativo de mucha calidad, ¿no? Y nuestro valor como plataforma es ver de forma inteligente y con nuestros millones de usuarios ser capaces de catalogarlo, de ver cuál es bueno, de cuál no y de filtrarlo y de asegurar que al usuario le llega el que es perfecto para él, ¿no? Que es otro reto importante. Y a nivel de compañía, ¿en dónde estáis ahora y hacia dónde vais a ir? Entonces, estamos en un momento de escalar el negocio. Tenemos un poco una métrica que enviamos mucho, es el número de personas que tienen acceso a
aprendizaje a través de plataformas Odilo y estamos por encima de los 100 millones de personas. A nivel de equipo somos 200, casi 40 personas y desde las oficinas en Cartagena, que es la principal, y Madrid, Londres, Manila, Sudáfrica, Chile y Colombia. Y bueno, nuestro momento es seguir creciendo, ¿no? Por suerte ha sido varios años también atrayendo y creando este ecosistema de proveedores y de clientes, y ahora estamos en un momento de llevar Odilo cada vez a más países y de intentar crecer lo más rápido posible. ¿Lo seguís llevando vosotros tres como principales ejecutivos o has tenido que contratar gente de fuera? Así seguimos como en 3 roles de comité de dirección, pero bueno, la suerte de Odilo es que hemos tenido directivos de un nivel mucho más alto siempre que la compañía, y eso también ha sido muy, muy claro, ¿no? Contratar a gente que estuviera muchos escalones por encima de donde estábamos, ¿no? Como por ejemplo nuestro director financiero, nuestro director de contenido, de estrategia, el equipo de marketing, etcétera. Un equipo además bastante global. O sea, nuestro equipo por ejemplo, de comercial, el director está en Londres. La parte de contenido la hacemos desde Nueva York, porque es donde se firman los principales acuerdos. Entonces hemos tenido la suerte de poder atraer a gente con un nivel muy alto, ¿no? Mucho más donde estaba la compañía, de forma que conforme vamos creciendo y escalando muy rápido, el equipo directivo está preparado, ¿no? Ya tienes experiencia para crecer con la compañía, ¿no? Entonces hemos tenido ese modelo y también la suerte de que viniera gente que confiara más en la visión y en el futuro que en el presente, ¿no? Y que también tomar el riesgo, ¿no? En un tipo de compañía así, si una persona que es directiva de una gran compañía ya y se pasa a una compañía así, tiene que ser porque cree en el proyecto, ¿no? Entonces, oye, si va el proyecto como tiene que ir, van a poder ser líderes de algo que han creado ellos, ¿no? Y eso da un nivel de pertenencia fuerte, ¿no? Y hemos apostado mucho por eso con el equipo. Sí, pareciese que estás justo en ese punto en el cual el negocio ya está escalando muy rápido y me imagino que vendrán por ahí algunas rondas nuevas. Y bueno, ha salido, comento yo que ha salido, ahora que a final de año siempre empiezan a hacer las listas, ha salido varias veces como uno de los posibles próximos unicornios, ¿no? Entonces parece que estás en ese momento a punto de dar un salto grande. Bueno, nosotros estamos contentos de los retos nuevos que tenemos y tenemos diferentes momentos de compañía y en nuestro caso ha sido difícil crear, por un lado, oferta en clientes y demanda para poder crear todo ese acceso a contenidos que tenemos y experiencias y estamos más enfocados un poco en escalar, ¿no? En poder crecer lo más rápido posible. Tenemos actualmente clientes en 51 países, pero hay mercados en los que todavía estamos muy empezando, ¿no? Entonces, un poco nuestro momento es el de poder ver hasta dónde llegamos, ¿no? Creemos que la educación y el concepto va por el camino que estamos empezando nosotros, que van a exigir, por ejemplo, los colegios que haya contenidos no solo para tu formación de libre texto, para vocacional, para que estén las familias, contenidos ilimitados, que se adapten a ti. Creemos que eso es donde va a ir la educación en los próximos 3 a 5 años y nos estamos viendo cómo podemos crecer y llegar lo más posible cercano a esa idea de educación, ¿no? Que es un reto bonito, la verdad. Y por el que tenemos que aprender, porque evidentemente, como en mi caso es totalmente nuevo, la diferencia es que ahora tengo suerte de que en Odilo hay muchísima gente que sabe más que yo de todo, ¿no? Entonces es también un cambio muy importante en lo que yo hago, por ejemplo. Muy bien, pues mira, estaremos atentos a próximas rondas y mayor crecimiento. Oye, unas preguntas que me han surgido a medida que te escuchaba, así un poco ya no siguiendo el orden cronológico. Entonces, la primera, no es común que una startup de esas características y si todo va bien, próximo unicornio esté en Cartagena, Murcia. Entonces, ¿tú piensas en esto? ¿Cómo lo valoras? La verdad es que estamos muy contentos de haber salido allí, ¿no? Y contentos de ser, bueno, desde las pocas de fuera de capitales de provincia o grandes ciudades. Nos trajo ventajas y también tiene algunos inconvenientes y retos, ¿no? Bueno, esas ventajas, por ejemplo, hay varias universidades en la región y te permite muy fácil ser ¿no? el que coge el mejor talento de la universidad. Eso en Madrid es más difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues al haber menos competencia también en compañías, nosotros estamos muy metidos en la ciudad, entonces también se crea un equipo muy, muy cercano, ¿no? Bueno, luego también tiene retos de conseguir talento a lo mejor con experiencia haciendo cosas grandes en tecnología, que a menos compañías es algo más complejo, ¿no? Pero en nuestro caso siempre nos ha parecido que nos aportaba más lo positivo, ¿no? Que lo negativo y además siendo de allí pues nos da como mucho orgullo el ayudar a estar creando trabajo allí y apoyar la ciudad, ¿no? Muy bien. ¿Y a ti personalmente, aparte del éxito como emprendedor, te aporta algo más Odilo o te motiva algo más de Odilo? Dentro del éxito relativo de emprendedor, porque hay días bastante duros y hay días bastante con problemas, con tensión, con estrés, con noches sin dormir, de agobio y de cosas que quieres hacer bien. Una parte que me motivaba es el decir, oye, estamos creando cosas, ¿no? Hemos ayudado a crear empleo y eso, pase lo que pase, llega hasta donde llega Odilo, ¿no? Nos lo quedamos como algo positivo. Y luego lo otro es la tremenda suerte que tenemos de que acabáramos trabajando tanto en educación, en corporativa, universitaria, escolar, pero mucho en educación pública en muchos países. Y cuando ves que
hemos trabajado con Panamá, con El Salvador, etcétera. En muchos casos como clientes, otros casos, como hicimos con el COVID, de forma gratuita, y ves que has puesto tu granito de arena y ves lo que comentan familias, en redes sociales, de cómo les has ayudado, cómo pueden tener contenidos a los que no puedan acceder, o cómo nos ayuda un poco a equilibrar, ¿no?, la balanza y ayudar un poquito más a igualdad de oportunidades educativas, pues es una gozada, ¿no? O sea, ese es un plus fuertísimo para mí y que intento siempre contárselo a todo nuestro equipo, ¿no? La suerte de que todos tenemos que trabajar y tenemos que buscarnos la vida, pero si encima tienes la suerte de que trabajas en algo así, pues es una gozada, la verdad. Claro, aquí es fácil conseguir el propósito, lo cual siempre ayuda, como tú dices. Sí, por ejemplo, para contratar es clave. O sea, que vean lo que queremos hacer y que vean que estamos realmente trabajando en algo que aporta. Es bastante clave y eso también hace que la gente dé un plus, ¿no? Y intentamos compartirlo mucho y que vea, que entiendan los clientes y que vean cómo de verdad hemos ayudado, ¿no? Eso es muy importante, sí. Muy bien. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo, que como dije al principio, sé que estás ocupado, así que te agradecemos. Porque, bueno, una historia interesante en una compañía diferente, ¿no? Que hay que explicarla para que la gente entienda lo que es, pero que creo que lo has explicado muy bien. Está claro el negocio y también el impacto social, así que gracias por estar en el podcast. Muchísimas gracias a ti, un placer. Oye, para terminar, tú indudablemente estás teniendo éxito con Odilo y como digo yo, estaremos pendientes próximamente a ver si se convierte en un unicornio como todo el mundo vaticina. Entonces, ¿tú crees que ese éxito que has tenido se ha debido a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Creo que la suerte es clave, partiendo desde donde empiezas. O sea, imposible si no tuviera el apoyo de mi familia, si no me hubieran ayudado mis hermanos, incluido el que no está en Odilo, que también ha trabajado muchísimo, sin que mis padres sí tuvieran un espíritu de emprendedor y sin que me hubieran dado todas las facilidades, sería imposible. Entonces, aparte de tener mucha suerte y igual del acceso a la gente que he tenido, etcétera, es verdad que otra gente no lo hubiera hecho. O sea, no, tienes que partir de ahí y no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Y luego, lo que también creo mucho, que las oportunidades hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, seguro que hemos trabajado muchísimo y hemos aprovechado bastantes, ¿no? Otras seguro que no. Entonces, yo creo mucho en esa combinación de tener suerte, pero luego hay quien aprovecha más, menos y bueno, tenemos mucha dinámica y cultura de trabajo, ¿no? De intentar aprovechar lo que toca, porque el resto no lo puedes controlar, ¿no? Y el talento tampoco. Si puedes tener talento por una cosa así, ¿no? También hay suerte encontrar un sitio donde tu talento, lo que esté bien, pues encaje, ¿no? Porque sin suerte, a lo mejor con el mismo talento estás en otro sitio donde no encajaría tanto. Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 27 de febrero del 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Gelman. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.